Nicolás Munafó para contarnos allí en 3 de febrero qué es lo que está sucediendo. Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos aquí en 3 de febrero, como bien decías, en Talleres Baigorria, una empresa que se inició en el año 1958 y que en los últimos años está teniendo muchos problemas porque está sucediendo lo que le pasa a la industria, a la fábrica, a los comercios, la baja de las ventas, la baja de la producción y desde ya todo lo que tiene que ver con el aumento de tarifas. Para que tengan una idea, en el año 2015 aproximadamente estaban teniendo una venta en el mercado interno de unas 30.000 toneladas y hoy están vendiendo unas 10.000, es decir, más del 50% menos de venta, y eso todo lo que repercute, ¿no?, en tema de mantener los empleados y poder trabajar como corresponde. Además, muchas máquinas que tienen y que han invertido para poder hacer un trabajo mejor, pero obviamente muchas de esas máquinas tienen que estar paradas porque no es necesario, no se necesita fabricar tanto porque el mercado interno así no lo requiere, y por eso obviamente se está complicando mucho en los últimos meses. Las facturas que tenían anteriormente en el 2015 aproximadamente eran de 3.000 pesos, hoy están llegando a 50.000, estamos hablando de la luz, obviamente los aumentos en todo lo que tiene que ver los costos es mucho y las ventas bajan. Para que tengan una idea, antes, en lo que para producir el costo que tenían, las facturas incidían un 2% por mes y hoy están llegando a un 11%. Es la situación que tienen hoy y obviamente la preocupación. No solo está Aldo aquí, que es que está encargado de esta empresa, está Belén, su hija, que es la tercera generación, porque su abuelo fue quien empezó con esto, y también está Diego, que está en el sector de ventas. Digo, es así, ¿no? El tema un poco de cómo han bajado, ¿no? En los últimos tiempos de 30.000 a 10.000 toneladas, es un número muy significativo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es un número muy significativo. La verdad que desde 2015 que veníamos vendiendo 30.000 toneladas y en lo que va en este año recién nos llegamos a las 10.000 toneladas, ya es más del 50% en ventas, o sea que es muchísimo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ingenia en este caso vos que tenés que estar a cargo de las ventas para poder vender un poco más? ¿O como está la situación, por más magia que quieras hacer no se puede? No, sí, por más que se quiera no se puede, pero nosotros lo que hacemos mucho es estar con el cliente, entenderlo, hablar, visitarlo seguido, todos nos dicen lo mismo, la situación del país está muy difícil, se hace muy difícil cobrar también, que es algo muy de lo que más nos preocupa también, porque podés vender pero si no cobras no te sirve, así que es toda una cadena, digamos. El tema del pago con, no sé, 60, 120 días, porque eso también imagino que influye en los costos que ustedes tienen hoy, y quizás un cliente te puede pagar a 60, 90 días y se les complica también a ustedes. Claro, se nos complica un montón, por el tema de que, sube todo el tiempo, como decís vos, los insumos, el dólar, todo, entonces no podemos dar tantos plazos de pago. Y eso genera un problema. ¿Y el cliente hoy lo entiende o le pasa también lo mismo? Me imagino, es como una cadena, un círculo que se va rompiendo. Es un círculo que se va rompiendo, lo entiende, muchos lo entienden, otros no lo entienden, pero son las reglas del juego que se está viviendo hoy por hoy en nuestro país, es así. Belén, en este caso tu abuelo arrancó con esto en el 58, hoy como lo estás viviendo vos como nieta y trabajando acá, ¿no? Me imagino una situación difícil. Es la primera crisis que nos toca vivir a los de nuestra generación, ¿no? Que empezamos en la empresa, yo empecé en el 2008. Y siempre con una suba de ventas, manejando la crisis internacional que nos tocó, pero sobre todo por el aumento de los materiales en su momento, pero que salimos bien de esa pequeña turbulencia, y ahora complicado. Yo me dedico a la parte de comercio exterior y está bastante complicado porque, nos tenemos que apoyar en esa área, que es lo que pide un poco el gobierno, que nos intentemos enfocar en la exportación, pero nos pusieron una retención de 3 pesos por dólar, con los costos ya fijados a 40 pesos, porque los costos de los tratamientos, del material, todo, se fijaron con el dólar de julio a agosto, y ahora se vuelve muy complicado retomar la competitividad, ¿no? O sea que el mercado interno está complicado, pero también exportar en este caso, por lo que me contaste, no es tampoco o tan beneficioso o tan fácil. No, porque no es como en el rubro agropecuario, que la rentabilidad es muy alta. Estos productos tienen mucha competencia. Nosotros competimos con China, competimos con la India, y la rentabilidad es muy baja en el mercado internacional. Entonces, ya que te pongan un 10% aproximadamente de retención al valor del dólar de hoy, es muy complicado también para exportar. Por acá nos movemos para hablar con Aldo, que está al frente aquí de este lugar, de Talleres Baigorria, que ya los está escuchando Daniela, por si quieren hacer una consulta. Obviamente imagino también, Aldo, un poco en línea lo que decían ellos, ¿no? Sí, creo que ya como segunda generación voy quedando afuera de lo que voy agregando, pero la realidad
Belén dijo que esta es la primera crisis que le toca cruzar a ella. Yo ya pasé 2 crisis parecidas a esta, con las mismas políticas, y ya sé dónde termina esta crisis y si no hay un cambio de rumbo económico, este sonido que vos sentís, que todavía hay máquinas trabajando, va a parar en forma permanente. Daniela, te está escuchando Aldo. Aldo, buenas tardes. Bueno, escuchaba atentamente lo que contaban los tres, ¿no? Me llama la atención, en este caso hablamos de un taller que está trabajando hace muchísimos años, ¿no? No estamos hablando de los últimos 10 años, los últimos 15, sino muchísimo tiempo más. Pero Belén, lo que recién mencionaba justamente, era la crisis de 2008. Una crisis internacional en la que se esperaba que, bueno, la situación fuera crítica para algunos países o tuviera sus consecuencias. Ustedes pudieron atravesar ese momento sin problemas, pero ¿cuáles serían las diferencias o bueno, en el caso de las crisis que le ha tocado atravesar con este momento de hoy? Mira, la diferencia en la crisis del 2008 básicamente es que el Estado tenía una política activa para reactivar el consumo interno mediante programas de incentivo a la inversión, a veces al consumo, y entonces vos pasabas la crisis, hacía una evaluación el Estado y el gobierno del problema internacional y daba una salida hacia adelante. El problema es que hoy sufrimos una crisis internacional porque hay una guerra comercial en este momento entre Estados Unidos, China y Europa, y nosotros vamos atrás de una política errática en el tipo de cambio, volvimos a la lógica de la especulación financiera, que ya se vio en los 70, ya se vio en los 90, entonces esas son, me parece, las diferencias sustanciales, ¿no? No hay mirada del gobierno hacia el mercado interno, y las políticas que hoy pone el gobierno de ayuda a las pymes son un poco políticas a largo plazo, ¿no? Ayer el ministro, la semana pasada, el ministro Dietrich dijo: las pymes vamos a poder participar de las licitaciones de público y privado. Pero eso es una utopía, nunca pasó, y las herramientas que están son las mismas que existían en los 90. O sea, si pasara es a muy largo plazo, y la verdad que no sé si vamos a llegar a concluir el año que viene en esta situación. Aldo, me gustaría escuchar su opinión, además como empresario de una pequeña y mediana empresa, sino también como ciudadano cuando escucha el discurso del gobierno. ¿Le parece que el gobierno en algunos aspectos presenta éxitos donde no los hay? ¿Qué le parece el discurso de Macri cuando él advierte una y otra vez que no hay plan B para la economía argentina? Mira, en principio nunca es posible que no exista un plan alternativo a una política de gobierno. Existía un plan alternativo a la política del gobierno anterior y tiene que existir un plan alternativo de esta política. El tema es que utilizan un poco el sentido común o el miedo o la bronca que se generó con las políticas anteriores y crean un microclima bastante complicado para el ciudadano, ¿no? Entonces tenés blanco y negro, ¿es blanco o es negro? Y yo creo que eso hace muy mal a la producción, hace muy mal al trabajo. Hoy estamos en discusión de reapertura de paritarias, ¿sí? Y el gobierno, por un lado, pide la reapertura de paritarias porque de hecho la convoca la Secretaría de Trabajo. El ministro de SICA dice: no, vamos a ir por un bono. Y uno dice: ¿qué hacemos? ¿Cuál es la política para la industria y para el ciudadano común, no? Entonces yo veo una disociación entre la realidad y lo que está ahora aconteciendo, ¿no? Lo que está en el discurso del gobierno. Uno siempre remite en la historia al famoso diario Irigoyen. Parece que al presidente le escriben el diario de Irigoyen. Aldo, bueno, desde 1958 que se abrió este taller. Yo no sé, imagino es una empresa familiar, cuánto tiempo ha llevado usted trabajando aquí en este lugar, pero mi pregunta es, ¿han tenido que tomar alguna decisión, digo dolorosa, es la única forma que se me ocurre de decirlo, ¿no? De suspender trabajadores, de despedir, imagino que eso debe pasar por su cabeza si la cosa sigue así. Cuéntenos un poco. Mira, nosotros lo que hemos suspendido en principio son las horas extras, ya no estamos haciendo horas extras. Sí. La semana pasada tuvimos que despedir un trabajador con el consiguiente esfuerzo, porque despedir un trabajador es despedir a una persona que se queda sin su ingreso, y mirándolo desde la parte egoísta de un empresario es todo el tiempo que se invirtió en formarlo, ¿no? Además, claro. Esas son las medidas más duras que hemos tenido que tomar. Yo quisiera no llegar a lo que pasó en el 2001, que ya lo he contado en alguna otra oportunidad, que tuvimos que enviar a todos a sus casas y mi padre se fue llorando de la empresa
porque no podía decírselo. Acá hay gente que trabaja ya hace 45 años, 35 años, 25 años. No quisiéramos llegar a esa situación. Espero que las autoridades y el conjunto de la sociedad se den cuenta que esto así no puede continuar, ¿no? Porque esto que ves acá es el esfuerzo no solo de la familia, sino que es el esfuerzo de los trabajadores que están con nosotros. Ahora, ¿el gobierno no lo ve esto o no lo quiere ver y mira para otro lado? ¿Por qué el gobierno no atiende los reclamos de la industria nacional? Aldo. Mira, yo pertenezco a cámaras que nos hemos reunido con el ministro Dante Sica. Nos han prometido que se van a tomar políticas concretas de estímulo. Se ha tomado una política ahora que es el acceso a créditos más baratos a través de la CCGR, pero los montos que se destinan son realmente ridículos, 600 millones, 1.000 millones de pesos. No alcanza para que una industria siga trabajando. Pero yo creo que el problema más grave que comete el gobierno es desestimular el mercado interno. Cuando el ministro de Industria dice olvídense del mercado interno, miren el mercado externo. Eso no pasa en ningún país del mundo, no pasa en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos reactiva su mercado interno y lógicamente tiene más posibilidades de exportar. Nosotros vamos por un camino errático y me parece que confunde a la sociedad. El ministro Dante Sica sabe muy bien que sin mercado interno no hay posibilidad de exportación. Y como dijo Belén, a los pequeños exportadores como nosotros nos castigan poniéndonos un valor de casi 8,5 a 10% de retención sobre las exportaciones. Se hace muy difícil seguir así. Y ya te digo, el gobierno escucha, pero toma otro tipo de decisiones. Es como que a la industria no le interesa un proyecto industrial, ¿no? Y en eso incluyo a las grandes industrias también. Los grandes proveedores de alimentos están mal, con baja rentabilidad. El sector lácteo, que es un sector agropecuario importante, está cerrando un tambo por semana, un tambo por día, no lo sé. Con Inagro ayer sacó una declaración sobre ese tema bastante contundente, ¿no? Así que no sabemos qué es lo que quieren hacer, o sí, sabemos que es la política de los 90 remasterizada, parece. Aldo, usted acaba de decir algo también hace instantes que es muy importante, ¿no? Todo lo que nos está contando desde allí, desde su lugar, ¿no? De un argentino más que se enfrenta con esta realidad que nosotros contamos constantemente. Pero decía, bueno, no querer aplicar ciertas políticas porque ya las aplicó un gobierno anterior, tal vez en contraposición, pero ni siquiera visto por ustedes como una política adecuada, que nos va a llevar a un buen lugar, sino simplemente las decisiones que se tomen por no repetir algo que ya sucedió, o algunas cuestiones de competencia con un gobierno anterior, lo cual sería terrible, porque en el medio hay argentinos, yo por eso lo quería resaltar, pero le quiero pedir a ver si podemos hablar con Belén, con su hija, que seguramente tiene con Belén, ¿cómo no? Una mirada también muy interesante, ¿no? Respecto de lo que está sucediendo allí, al igual que su padre. Ahí nos movemos. Ahora sí, ahí ya te está escuchando. Hola Belén, buenas tardes. Daniela y Adrián, aquí te saludamos. Hola, buenas tardes, Daniela, Adrián, ¿cómo están? Bueno, lo escuchábamos a tu padre, ¿no? Contar la situación que están atravesando. Vos hablabas de la crisis del 2008 hace un ratito, ¿no? Mencionabas ese momento y cómo salieron adelante. Imagino que para vos, como tercera generación, si no me equivoco, de una empresa familiar, lo que está pasando allí en esas cuatro paredes debe tener una importancia muchísimo más allá de lo que es el trabajo o lo material que les puede generar, sino además, este compromiso, este lugar de familia, ¿no?, que han creado. Sí, es complicado. Mira, yo me formé en realidad como profesora de historia y en mi tiempo libre me dedico a eso, pero el resto del tiempo hay un compromiso acá con seguir con la empresa porque, digamos, somos nosotros los que tenemos la tarea de continuarla. Mi hermana y yo, básicamente, y entonces, bueno, está esto de ver cómo ir aprendiendo a manejar estas situaciones que las conocemos, porque sí vivimos la crisis del 2001 y lo recordamos, pero es difícil vivirlo en carne propia, ¿no? Y tener que tomar las decisiones o ayudar o ver cuáles son las decisiones que pueden ayudar a seguir adelante. Ahora, Belén, al gobierno parece no interesarle un modelo industrial. ¿Qué modelo le interesa entonces al gobierno?
Mirá, el modelo es el de la valorización financiera, claramente. Es el modelo de los 70, de la dictadura, es el modelo de los 90, es este modelo de la bicicleta, de la tasa de interés alta y poder después llevarse los dividendos en dólares más. Recordando que el modelo que tenemos actualmente con el tipo de cambio fijado entre bandas le da una previsibilidad a los inversores internacionales que vengan a la bicicleta financiera que recuerda a la tablita de Martínez de Oz, ¿no? Recién vos explicabas de manera muy interesante lo de la retención de los 3 pesos por dólar, ¿no? Y lo que significa esto para ustedes, pero también viendo las máquinas funcionar, me imagino que la tarifa de luz, algo que a todo el mundo, o para todo el mundo ha sido un tema en los últimos 2, 3 años por lo menos, para ustedes debe ser un capítulo aparte, ¿o no? Sí, es que los costos fijos que derivan de las tarifas, incluso de otras cosas también, pero de las tarifas sí son un tema que uno no preveía, digamos, o puede prever, pero tampoco sabes cuánto te van a cobrar de tarifa de luz. Les pasará a todos en sus casas que te dicen que ahorres, pero vos no sabes cuánto te va a venir al fin del siguiente aumento. Bueno, lo mismo sucede acá. Y tampoco es solo lo que nos influye a nosotros de la tarifa de luz, porque nosotros no consumimos gas directamente en la empresa, pero todas nuestras piezas van templadas y tratadas, y los tratamientos térmicos consumen o electricidad o gas según la tecnología que tenga el proveedor, y aumenta directamente. Los tratamientos térmicos en los últimos 4 años deben haber aumentado un 200-300% aproximadamente. Nos damos cuenta que el gobierno está aplicando una política, Belén, y vos también lo analizás porque estás hablando también de economía y lo que le pasa a su fábrica, una menor intromisión del Estado en nuestra economía, ¿no? Esto es lo que está aplicando el gobierno en su modelo, ¿no? Sí, incluso es una menor intromisión siempre cuando el Estado se corre, digamos, no es que se corre del todo, sino que en realidad actúa favoreciendo otros intereses. Esto en los 90 sucedió también, el Estado no se corrió de las políticas públicas, de las ayudas a quienes más lo necesitaban, del estímulo a las empresas, pero después puso plata en otro montón de cosas o generó condiciones para favorecer a otros negocios. O sea, ya sabemos que los ruralistas se quejaron por el impuesto de bienes personales a los inmuebles del campo, y a ellos se los quitaron, pero a nosotros la retención de 3 pesos por dólar no nos la quitan, aunque nos quejemos, ¿no? Belén, y mientras tanto, cuando piensan hacia adelante, ¿no? ¿Cómo son los plazos? ¿Hacia adelante cuánto? Porque ahora se viene un fin de año que, bueno, generalmente en todos lados es particular, bueno, cuestión aguinaldo, pago de aguinaldo y algunos gastos más que tienen las empresas casi como compromiso, bueno, porque de eso se trata el fin de año también, de que sea una época especial en el año. ¿Y ustedes cómo lo ven? Mira, el fin de año va a ser complicado, sobre todo considerando que los meses de septiembre, agosto, septiembre, que habitualmente se cobran para fin de año, fueron muy malos, con lo cual los ingresos que habitualmente vienen en ese momento no van a estar, y son meses con baja venta. Y mirar a muy largo plazo es bastante imposible, porque ahora tenemos que mirar al cortísimo plazo, sobre todo en el mercado interno. En el mercado internacional tenemos que mantener los precios, porque no se pueden cambiar los precios de un momento para otro, pero en el mercado interno es todo a muy corto plazo. De acá a 30 días, a 45. Este fin de semana, Belén, 50 instituciones dedicadas al análisis económico, financiero y también de la macroeconomía, bueno, difundieron un número que nos asusta a todos, porque la acumulación de la inflación en 2018 estará por arriba del 48%. ¿Cómo golpea la inflación en vos, en tu familia, en tu pequeña y mediana empresa? Bueno, como a todos, básicamente, en lo personal como a todos. Uno tiene un ingreso fijo o incluso menos que fijo, porque si las cosas se complican en la empresa, quizás uno tiene que recortar también su propio ingreso primero, ¿no? Y después mi pareja es empleado público, así que te imaginarás que tampoco es tan sencillo para nosotros llegar a fin de mes en este contexto, y para la empresa es también complejo, porque uno entiende que los empleados que están acá y que los vemos todos los días no les alcanza, como no le alcanza a nadie, pero la situación tampoco lo hace fácil para poder generar un mayor ingreso, para poder dar algo extra, se vuelve muy complicado. Así que en eso como a todos.
Belén, mencionabas a tu hermana, bueno, lo vimos a tu papá. ¿Cuántos son los miembros del grupo familiar, ¿no? que llevan adelante esta empresa? Bueno, somos 4. Mi papá, estoy yo y está mi hermana y mi mamá. ¿Y trabajadores Básicamente, en total? Nosotros somos. Y trabajadores somos unos 25 aproximadamente. 25 personas. Bien. La verdad nosotros empezamos hace 15 años, debíamos ser 10 más o menos, y ahora somos 25. Esperemos poder seguir siendo 25 o más en algún momento. claro. Bien, Belén, nosotros te agradecemos, le agradecemos también a tu papá por habernos dejado ingresar a tu fábrica y bueno, y también contar la realidad que está viviendo la Argentina, que estamos atravesando un momento muy difícil. Gracias Belén, gracias Aldo y gracias Nicolás Monafó por este móvil. Bueno, gracias a ustedes por difundir esto.